Buenos días, hermanos. Qué bueno que están aquí hoy. Pues bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Sergio y sirvo en mi iglesia local, sirvo como el líder de alabanza y también ahí expongo con los profesionistas ahí de la iglesia. Tenemos una célula y ahí constantemente estamos exponiendo, llevamos materiales de estudio bíblico y pues bueno, ahí estamos y le damos gracias a Dios porque ahora podemos estar aquí hoy. Hoy me acompaña mi esposa, de hecho, y pues bueno, vamos a empezar este tiempo y te voy a invitar a que te unas conmigo en oración. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Dios, gracias porque tú no nos dejas, Señor, solos. Padre, gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de quiénes somos nosotros, Señor, tú sigues siendo fiel. Padre, ¿qué sería de nuestra vida sin tu misericordia, sin tu gracia? Somos tan débiles, Señor, pero Padre, en ti somos fuertes, en ti hay gozo, en ti hay paz. Y te pido hoy que no solamente a mi vida hoy caiga esta palabra, Señor, y penetre mi corazón, sino que en la vida de mis hermanos aquí, toca los corazones, abre los corazones. Si es que hay necesidad, rompe hasta el más duro corazón hoy, y que hoy todos vamos a estar viendo tu gloria, podemos estar satisfechos en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la Biblia, voy a subirle tantito aquí ¿Sí se puede, verdad? En la Biblia está expuesto cierta necesidad de ver nuestro pecado. El profeta Isaías vio su pecado. El apóstol Pablo vio su pecado. El salmista David vio su pecado. Zaqueo vio su pecado. La mujer denominada pecadora que enjugó con sus lágrimas y cabellos los pies de Jesús y que está expuesto su historia en el Evangelio de Lucas, también vio su pecado, etc. Está expuesto en que el humano debe ver, de tratar su pecado, debe de ver su pecado, debe de ver su verdadera condición humana, debe de ver lo santo que es Dios y lo horrendo que en verdad es su condición humana. La maldad de la humanidad, el pecado del humano. Estoy hablando de estar activos en verdad, estoy hablando de conocer la situación en la que estamos y a la vez ver a Dios y adorarlo por esa situación de la que nos ha salvado y nos sigue salvando. Dios ha formado y ha instituido a los apóstoles verdaderos, ha instituido a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros con el fin de perfeccionar a la iglesia de Cristo y edificarla. Y esto es hasta que todos lleguemos, dice la palabra de Dios, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero este objetivo de llevarnos a estar creciendo en la estatura del varón perfecto, no vamos a poder estar esa estatura que te acabo de mencionar. Nuestra carne pecaminosa va a estar todavía con nosotros aquí en la tierra hasta que tengamos cuerpos glorificados. No obstante eso, el objetivo es ese: plenitud de Cristo, ser como Jesús. Pero, ¿qué es esto de ser como Jesús? ¿Qué no Jesús ama perfectamente a Dios? Entonces, ¿tengo que amar a Dios perfectamente? Y esto engloba también disfrutar de estar con Él, ¿no? Podemos ver en los evangelios que Jesús pasaba tiempo en oración a Dios Padre. Y no solo eso, guardó todos los mandamientos Jesús. Estamos hablando de que esta estatura del perfecto involucra que esa estatura es ser perfecto. Jesús sin mancha de pecado. Entonces, aquí nos preguntamos, ser como Jesús, caminar como Jesús, hablar como Jesús, tener las intenciones buenas y puras de Jesús. Y ahí va el cristiano, tal vez nuevo en el evangelio, tal vez no tan nuevo en el evangelio. Ahí va y dice, oh, claro que voy a cumplir sus mandamientos, ¿verdad?
Soy nueva criatura, las cosas viejas ya están atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Obviamente voy a vencer el pecado que hay en mí, voy a clavarlo en la cruz, voy a clavarlo todos los días en la cruz. Y después dice esta frase, voy a seguir los pasos de Jesús. Qué buenas intenciones de glorificar a Cristo tiene esta persona recién convertida a Jesús. Pero, oh sorpresa, llega después del tiempo tal vez cierta ansiedad. Tal vez empieza a resbalarse en el pecado y se siente mal por haber caído en el pecado, pero gracias a Dios viene a arrepentirse. Pero después llegan más días cayendo en otros pecados o en los mismos que batalla o en los que ni siquiera se ha dado cuenta que está cayendo y cayendo en pecados. Empieza a pensar dentro de sí mismo esta persona, ¿qué soy yo? No puedo. Yo quiero ser como Cristo, estoy llamado a ser como Cristo, pero sigo cayendo, sigo resbalándome. Y empieza esta ansiedad con el pensamiento de, tengo que ser como Cristo, pero no soy como Cristo totalmente. Si es que has caído en esta ansiedad de, no alcanzo a ser como Cristo, quiero que sepas en que tú y yo estamos llamados a ser como Cristo, sí. Estamos llamados a parecernos a Cristo, sí, pero, y aquí está el gran pero tú y yo no podemos cargar el peso de ser Cristo en este cuerpo de muerte en el que estamos. Nuestro trabajo es creer en Cristo, buscar a Cristo, depender de Dios para que podamos caminar como Cristo caminó. Pero tú y yo no deberíamos estar sufriendo en ansiedades, preocupaciones, temores por no ser totalmente ahorita como Cristo. Nuestra búsqueda debe de ser descansar en Jesús y que Él esté obrando en nosotros para parecernos a Él. El esfuerzo humano, y quiero que entendamos esto hoy, el esfuerzo humano sin la ayuda de Dios, sin ver a Dios, no es suficiente. En Efesios 4:13 habla de que lleguemos a la plenitud de Cristo. En otras palabras, sí, Dios quiere que mostremos las cualidades de su Hijo Jesús, pero esto de ser como Cristo no se debiera llevar en un camino de preocupaciones respecto a que no soy como Cristo y vivir todo condenado en nuestra vida. Hay muchas personas que utilizan ese especie de, ¿cómo decirse? Premisa de que como no soy de Cristo, entonces como no soy como Cristo, entonces ya me voy y caí en este pecado y se emprobleman con todos estos pensamientos. Pero nuestra mirada debe de estar puesta en aquel que empezó esta obra. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra nos va a dejar a nosotros solos y nosotros somos los que vamos a hacer las cosas. No, Él la empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nuestra mirada no debe estar puesta primordialmente en nuestras actuaciones como humanos con carne pecaminosa. La palabra de Dios expone de esta situación de que tú y yo tenemos esta carne pecaminosa, a pesar de que todavía el Espíritu vive en nosotros, como quiera tenemos la decisión a diario de decir, voy a andar en el Espíritu o voy a satisfacer los deseos de la carne. Bueno, nuestra mirada no debe estar en nuestras actuaciones, sino debe estar en aquel que ha prometido que Él va a perfeccionar su obra ya iniciada en ti y en mí. Y vaya que podemos confiar en nuestro Dios. Y quiero que veas algo con respecto a ver a Dios. Es algo importantísimo esto. Estamos llamados en la palabra de Dios a confiar en Dios y ver sus palabras, ver su rostro y confiar en Él y ver su santidad en oración. Tú y yo podemos ver a nuestro Dios en su palabra, ¿verdad? Podemos ver su rostro en oración y en su palabra revelada en nuestro corazón y así descansar en Él, en su gracia que nos perdona constantemente de nuestros pecados. Pero quiero que veas que hay algo aquí. No nos vemos a nosotros mismos. No nos vemos nuestras actuaciones. No decimos, hoy me propongo hacer esto, sino que debemos ver a Dios. Tanto en nuestra salvación vimos a Dios,
así también constantemente en nuestro caminar con Cristo, no ahora nos proponemos en nuestras cosas, como el humanismo siempre lo plantea, decir que es que tú puedes y tú solo, sino que en verdad sigo viendo a Dios. Yo no peco porque yo tengo fuerza de voluntad. Si confiar en mi fuerza de voluntad, como muchas veces lo hago. No, yo tengo que confiar en Cristo y solo en Él para sostenerme todavía. Debemos ver a Dios. Pero al ver a Dios, al ver la santidad de Dios, tenemos que ver también otra cosa. Y es la consecuencia, lo horrible de nuestro pecado. La maldad tan grande en nosotros. Este cuerpo de muerte debe de ser detestable por nosotros, así como Pablo expuso de que era un pobre desgraciado, dice la Nueva Traducción Viviente, lo plantea así. ¿Quién lo iba a librar de ese cuerpo de muerte? Imagínate el apóstol Pablo ahí recibiendo palabra de Dios y diciéndole ahí, escribiendo y todo eso. Es que tengo esta batalla, se libra una batalla, estoy viendo a Dios, pero a la vez se quiere levantar esta otra parte en mí que quiere pecar. Esto debe ser una consecuencia de ver a Dios. Tenemos que ver que hay alguien todavía adentro de nosotros, o somos nosotros mismos más bien. Es nuestro pecado. Al ver que Dios en verdad dice que nuestro pecado es grande, vamos entonces a poder exclamar que ¿cómo pudimos pecar contra Dios? ¿Y cómo Dios nos ha dado tanto perdón entonces? En otras palabras, va a haber una guianza al arrepentimiento. El Evangelio involucra esto. Qué pecado tan horrendo, pero qué Dios tan lleno de gracia. Son las dos. He pecado, pero Cristo es mayor. Entonces, quiero que veamos ciertas implicaciones acerca de esta parte de lo horrible de nuestro pecado. Quiero que hoy todos podamos ver esto, de que el pecado nos asedia, de que en verdad hay algo en nosotros que todavía tenemos. Se levantó hoy en la mañana junto contigo, y si es que no has pensado en clavarlo hoy en la cruz, te invito a que lo claves hoy. Todas las mañanas se levanta junto a ti. Quiero que vayas conmigo a Lucas, en el capítulo 13. Vamos a estar viendo ahí en Lucas, en el capítulo 13. Este Evangelio de Lucas me gusta mucho porque lo escribió un médico y es muy minucioso este historiador Lucas acerca de los acontecimientos de Jesús de Nazaret. Y mira lo que relata aquí Lucas en el capítulo 13, versículo 1. Mira lo que dice. Lucas 13, versículo 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, ¿a quién? A Jesús, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Esta figura política, aquí Pilato, que estamos viendo aquí, asesinó a estos galileos mientras estaban en pleno acto de sacrificio, de adoración o cerca de. Ahí dice acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿ok? Estaban en pleno acto de sacrificio ahí y viene este Pilato, los asesina, ¿ok? Pero quiero que sepas el contexto de aquel tiempo. Muchas personas tenían la creencia de que los desastres y la muerte repentina que pudiera acontecerle a los judíos era evidencia de que habían desagradado a Dios por ciertas acciones específicas, ciertos pecados en particular. Tú y yo lo podemos ver eso claramente en Job, ¿verdad? Job está diciendo, o los amigos de Job, es que hiciste algo, por eso Dios te está castigando, ¿verdad? Así que se suponía que los que sufrían de esta manera especial o poco común, eran culpables de algo malo que hicieron. Hiciste algo, esto no fue algo así nada más así, algo te pasó y te está castigando Dios por algo. Entonces, tenemos estas personas que les están comentando a Jesús de esto que pasó con los galileos, ¿ok? Mira la respuesta de Jesús respecto a esta creencia. Dice el versículo 3, os digo, no.
¿A qué está diciendo no? Que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos. ¿Ok? Jesús está diciendo no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice ahí la palabra fundamental? Todos pereceréis igualmente. Jesús les dice aquí que no eran más pecadores. Esos galileos que les pasó ahí no eran más pecadores que los demás galileos que no les pasó eso. Y sigue poniendo otro acontecimiento con una torre que se cayó sobre ciertas personas. Mira el versículo 4. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y luego dice Jesús, se responde a sí mismo así, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es la afirmación de Jesús. Todos son pecadores. Si no se arrepienten, van a perecer, independientemente si crees que es un pecado más chico o si es un pecado más grande que el otro. Todos van a perecer si no vienen a Cristo. ¿Piensas que no eres tan pecador como esta otra persona? ¿Piensas que tu pecado no es tan horrible y carece de importancia? ¿Piensas que no eres tan merecedor del castigo eterno de Dios porque tus pecados cometidos son más pequeños que los de al lado y todo eso? ¿Piensas que no eras tan malo? Por ejemplo, dirigiéndome a los cristianos aquí, que ya son cristianos, que no eras tan malo antes de ser cristiano, o que no eres tan malo, si es que hay alguien aquí que no es cristiano. Aquí está diciendo Jesús que todos estamos condenados a perecer por nuestro pecado. Somos merecedores de la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros somos pecadores. Hemos pecado, lo que nos toca es pagar por nuestro pecado. Entonces, no nos debiéramos de comparar en sí con alguien más para demostrar que no somos tan merecedores del infierno como esta otra persona que conozco que hijo eso, ¿verdad? Dígase como ejemplo, el decir mi pecado no es tan grande como el que cometió Hitler, a él sí que le caiga todo el peso del castigo eterno en el infierno. La Biblia no llama al humano a compararse con otros humanos para ver si en realidad son pecadores merecedores del infierno. El juicio de Dios está basado en su santidad. Que al compararnos con Dios, nosotros todos, como humanos con pecado, caemos en tener que decir, yo soy merecedor de muerte eterna. Mira la santidad de Dios y mira mi pecado. Merezco el juicio de Dios al fuego eterno. Tengo que arrepentirme y caer en su gracia. Ese pecado que para nosotros y la sociedad en la que vivimos pueda decirse que es pequeño, comparando ese pecado con la santidad gloriosa de Dios, se concluye en que el que cometió dicho pecado supuestamente pequeño, en verdad es digno de la misma muerte eterna. Jesús dice que todos son pecadores. Y hay una forma de definir lo que es la maldad, lo que es el pecado. Si bien en 1 Juan 3:4 se define que el pecado es infracción de la ley, podemos ver también aquí una definición en Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13, y yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 2:13, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, mira lo que es el pecado. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, número 1, la fuente de agua viva. Y, número 2, dice ahí, ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Voy a volver a leer, Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Imagínate esto. Esta es la maldad de la humanidad. No quiere ir a Dios y prefiere estar buscando en cisternas rotas agua viva.
pero la realidad de las cosas es de que no lo va a encontrar. Pero lo que dice el humano es, aquí no hay vida, ok, no voy a ir a Dios, sigo rechazando a Dios, voy a buscar otro pozo. Esa es la maldad. Esta es una definición de lo que es el pecado. De aquí se desprenden las especificaciones de los pecados, pero en sentido de esencia, el pecado se conceptualiza de esa manera. Este es el pecado. Aquí se engloba todo lo malo. Número 1, abandonar al creador del universo, no quererlo, no desearlo. Y número 2, no solamente decírselo con el abandono, sino también exponerle que no solamente no lo quiere a Dios, sino que prefiere todas estas demás cosas que no son Dios, que no satisfacen, y aún así no quiere ir a Dios. Prefiere irse al infierno con sus cisternas rotas. Esta es la maldad que está detrás de cada maldad en el mundo, detrás de cada pecado en el mundo. El asesinato procede de aquí, la violación procede de aquí, el robo, la fornicación, blasfemia, etc. Esta maldad está detrás de cada maldad en el mundo. No te quiero a ti, Dios. Voy a seguir buscando cisternas rotas. Romanos 1:18, y no nos vamos a detener, lo voy a leer prácticamente corrido, pero ahí habla con respecto a esto. Es impresionante, obviamente la carta de los Romanos es impresionante. Y en este capítulo 1 expone acerca del pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí estamos hablando de la respuesta del Dios justo en contra del pecado de la humanidad. Porque lo que de Dios se le conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Literalmente está diciendo a personas que hablan acerca de un ateísmo, le está diciendo tontos, se hicieron necios, porque es evidente el Creador. Y el versículo 23 es la clave. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La adoración que merece Dios la sustituyen con adoración a ídolos que no satisfacen. Vemos la esencia de la pecaminosidad del humano en los versículos 24 y 25 siguientes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y mira cómo se expresa esta pecaminosidad del humano en los siguientes 2 versículos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios revelando su ira, versículo 18 es ese, respondiendo con justicia ante el pecado, quitando los frenos morales y dejando que las personas se vayan en sus propios pecados. Dice ahí, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto es con sus consecuencias, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Abandonando Dios a estos esclavos del pecado, entregándolos como prisioneros para que se les imponga la sentencia. Y mira el alcance de la pecaminosidad del humano. Mira los siguientes versículos, 28 al 32. Y como ellos, o sea, el hombre, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, etc., murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, dice el versículo 30. Gente que odia a Dios. Eso es algo asombroso, porque la gente muchas veces dice con respecto a eso de que la gente busca a Dios, la gente quiere a Dios, pero lo que dice aquí es de que todos los que no están en Cristo
aborrecen a Dios. No quieren a Dios. Yo me acuerdo de una entrevista de una persona que ya falleció, se llama Larry King. Él tenía un programa antes, no sé quién lo haya visto. A esta persona entrevistó a muchas personas, o sea, no es cristiano él, no, era judío él. Pero entrevistó a un predicador que se llama Joel Osteen. Y esta persona le estaba así tratando de preguntar a Joel Osteen acerca de la fe cristiana y como que sacándole la sopa. Y Joel Osteen como que desviando la conversación y diciendo, por ejemplo, él le preguntó en relación a un viaje que hizo Joel Osteen cuando era niño a la India con su papá. Y Larry King le dice, oye, pero esos de la India no creen en el Cristo que tú crees, ¿verdad? Entonces no son salvos, ¿verdad? Y Joel Osteen responde y dice, bueno, no sé, yo los vi, aunque tal vez no creían en Cristo, yo los vi con un amor hacia Dios, aunque no han aceptado a Cristo. Y ahí te das cuenta la carencia de la verdad. Ellos odian a Dios en verdad. Ellos no aman a Dios. Al rechazar a Cristo, rechazan al Dios verdadero. Y están odiando al Dios verdadero. Es lo que dice ahí Romanos. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y sigue la lista. Y el versículo 32, y con eso quiero terminar de Romanos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la maldad. Este es el alcance verdadero de la pecaminosidad del humano. Se debe de exponer esta realidad. Debemos saber la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es en serio. Estamos hablando de vida o muerte. Y quisiera saltarme algo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que? 45. Ok, bueno. Entonces, quisiera dar otro ejemplo práctico. No voy a mencionar el nombre de la iglesia esta, no es de aquí de México. Y quiero nada más explicar que voy a mencionar algunas cosas que dijo el líder de esta iglesia y también cosas que dijeron otras personas, pueden ser congregantes o no sé si líderes de esa iglesia, pero el caso es que no todas estas afirmaciones provienen del líder de esa iglesia. No es de aquí de México. Mira lo que dijo esta persona. De la carencia de que en verdad expongamos de que debe haber un arrepentimiento de nuestro pecado, ¿verdad? Dice esta persona: yo creo que la gente a veces no tiene cambios profundos porque no ha experimentado el amor de Dios y siempre le ponemos barreras a la gente y les decimos, si tú quieres acercarte a Dios tienes que cambiar, si tú quieres acercarte a Dios tienes que dejar las prácticas, o tienes que dejar la vida que tienes, o tienes que dejar las drogas, tienes que dejar la pornografía, tienes que dejar el homosexualismo, tienes que dejar, en fin, cualquier tipo de barrera moral. Le decimos a la gente que es prerequisito para acercarse a Dios y que si no cambian, jamás Dios los va a aceptar. Y en cierto sentido hablando está correcto. Dios no nos dice que cambiemos antes de ir a Él. No debiéramos exponer que es por obras que nos acercamos a Dios. Es por gracia que somos salvos. Es por la fe sola en Cristo que nos podemos acercar a Dios. Pero hay otra implicación respecto a cuando estamos ante Dios. Quiero que veas esta otra parte de este video. Pero cuando la gente, y cito, pero cuando la gente se entera que Dios los ama de forma incondicional, y luego dice esto, cambien o no, entonces es la única manera que en el corazón de la gente ocurra algo y que esta gente esté dispuesta a abrir su corazón a la obra transformadora de Dios, y entonces es cuando posiblemente veamos cambios en la vida de la gente. Y ahora yo te digo, en cierto sentido también está algo correcto esto. Y quiero nada más especificar porque en la vida cristiana a veces no es ver entre lo bueno y lo malo, sino es un discernimiento entre lo bueno y lo que aparenta ser bueno. Ese es el discernimiento. Por eso es bien importante estas infiltraciones en la iglesia evangélica. Y en cierto sentido también está algo correcto esto. Dios nos ama no por nuestros méritos, sino por Cristo. Somos aceptados en Cristo, pero aquí empieza a oler una falta de predicación acerca de la otra parte que predicaba Cristo, que es lo que estamos viendo hoy, el arrepentimiento, el pecado que necesita el humano arrepentirse.
La Biblia está expuesto en que tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero la palabra de Dios está expuesto en que el mensaje completo del Evangelio involucra esto que estamos viendo hoy, de que en verdad somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que Dios odia el pecado. Arrepentíos, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. La voluntad de Dios es nuestra santificación para los que ya estamos en Cristo también. Entonces, para las dos personas, para los que no han venido a Cristo, así para los que estamos en Cristo, es arrepentimiento continuo. Pero lo que me preocupa son este tipo de predicaciones y exposiciones de que no hay necesidad de hablar del pecado, no hay necesidad de hablar de un arrepentimiento, no hay necesidad de hablar de la santidad. Dios quiere santidad en su iglesia y demanda santidad. Y no quiero verme como alguien así señalando, pide perdón, arrepiéntete. Quiero verme como alguien que está trayendo el Evangelio, tratando de traer el Evangelio completo que está expuesto en las Escrituras. Es Dios santo y los verdaderos hijos de Dios quieren venir a arrepentirse, quieren cambiar. Los que no son verdaderos hijos de Dios, está expuesto en la palabra que ellos quieren permanecer en su pecado. No somos salvos por haber hecho una oración hace unos cuantos años, sino que somos salvos porque Dios nos salvó y demostramos frutos dignos, ¿qué dice ahí Jesús? De arrepentimiento. Mira esta otra afirmación, y cito otra vez. Yo siempre he querido encontrarme con Dios y creo que la gente quiere encontrarse con Dios. Y la gente quiere conocer a Dios, pero la gente tiene un problema con la religión, porque la religión lo que hace es ponerle cargas a la gente que la gente no puede cumplir. Y cuando yo vine y ahí no voy a mencionar esa iglesia, conocí a Dios, no al Dios de la religión, sino al Dios del amor. Conocí no al Dios que te impone algo que tú tienes que hacer, sino al Dios que te ama incondicionalmente. Y luego sigue diciendo, una de las cosas que más me gusta de esta iglesia es el equipo increíble de personas que trabajan tras bambalinas con una experiencia única. Crean una atmósfera con la producción de luces, etcétera, y shalala, sin importar su condición social, cualquiera puede venir, independientemente de sus creencias limitantes con las que haya venido, puede unirse con Dios y tener una relación con Él. Qué triste, porque este mensaje es el que está mandando gente al infierno. Muy probablemente estas personas piensan que están en Cristo, porque se toca, yo he estado en la alabanza muchos años y yo sé que puede ser una progresión de acordes y puedes cautivar las emociones de las personas con una progresión de acordes y tal vez hasta puede llorar la persona. Y dices, es salvo, cuéntalo y escríbelo aquí en el número de las iglesias. Pero no es verdaderamente salvo. No se ha arrepentido de su pecado, no ha visto a Dios y al ver la santidad de Dios no ha venido al arrepentimiento genuino al ver su condición pecaminosa. Estamos formando falsos convertidos, gente acostumbrada, costumbre, iglesia. Cuando Cristo lo que quiere es gente que lo ame por sobre todas las cosas, que ha conocido su nombre, y que reproduzca y haga discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, no queremos esas atmósferas baratas, no queremos esos mensajes baratos. Eso es para atraer gente y queremos que gente escuche la palabra, pero sin diluir el Evangelio. Queremos a Cristo, queremos predicar a Cristo y su mensaje de que Él nos ama y nos satisface, pero que a la vez, al encontrarnos con Él, Él nos señala nuestros pecados. Y muchas veces nos lo señala a través de su palabra y a través de la predicación de su palabra. Si no predico la necesidad de ver la santidad de Dios en su palabra y ver nuestra necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado, no estaría predicando el mensaje que Jesús predicó. Jesús constantemente estaba predicando esto. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es amor. Jesús en verdad nos acepta tal cual como somos, hermanos. Nos ha aceptado tal cual como somos.
Él es misericordioso en verdad, pero su mensaje involucra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en sí es un cambio de 180 grados, un cambio de dirección. No estamos hablando de una perfección de vida, sino de un cambio de dirección de vida. Y esto no debe desembocar en una especie de ansiedad de que no somos lo suficientemente buenos. No, debe de desembocar en caer a los pies de Cristo. Por eso es una línea muy delgada y espero, y si es que no queda entendido, por favor pregúntame al finalizar la predicación. Pero este es un tema muy confuso porque hay personas que predican de un lado o del otro, pero yo considero que son las dos cosas. O sea, Dios nos acepta tal cual como somos y no tenemos que cambiar nada cuando estamos ante Él, pero a la vez hay un arrepentimiento que Dios nos llama a hacer. Cuando hay personas que enseñan mucho, arrepiéntete y cambia y no han tenido el encuentro con Cristo. No queremos hacernos un Dios falso que supuestamente no demanda santidad, pero tampoco queremos hacernos un Dios falso que nos acepta tal cual como somos y al caso contrario, que quiere legalismo y que quiere que no haya una relación vital con Él. Queremos caer ante los pies de este Dios de amor. Así como el apóstol Pedro le decía, apártate de mí, Jesús, porque soy pecador. Y Jesús lo acepta. Y no era para que Pedro estuviera en ese camino de pecador, sino para que cambiara su camino ahora, su dirección. Siguió flaqueando después, podemos ver en la historia eso. Pero su dirección ahora fue un cambio. No puedo solo, quiero arrepentirme. Señor mío, aquí está mi vida rendida ante ti. Cámbiala y úsala para tu gloria. Entonces, yo quisiera que oráramos hoy en esta tarde ya. El Evangelio son las buenas noticias de Cristo. Y en el Antiguo Testamento hay algo bien sencillo, pero a la vez es potente. En Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra y vean que yo soy Dios y no hay más. La salvación, hermanos, no es ni siquiera palabras, lo puedes hacer la oración denominada la oración del pecador. Pero hermanos, la salvación es mirar lo que ya hizo Cristo en la cruz. Es lo que dice ahí el texto, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra y vean que yo soy Dios y no hay más. El ladrón que estaba al lado de Jesús no hizo ninguna oración del pecador, no fue a una reunión de la iglesia, no estuvo ahí en la asistencia, no supo qué era el bautismo muy probablemente, pero Jesús le dijo, hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Es algo impresionante esto de la salvación. Hay y con esto quiero terminar. Hay una referencia acerca de este señor que estaba clavado junto a Jesús en la cruz. Imagínate nada más, esta es persona que llega ante el cielo y está ahí y llega con los ángeles y el ángel ahí que está escribiendo a todos. ¿Tú quién eres? Y luego, pues soy el que estaba al lado de Jesús en la cruz. Y luego, sí, pero ¿en qué base estás? O sea, ¿quién eres tú? ¿Dónde está? A ver, déjame ir con mi ángel superior y todo eso. Y viene el ángel superior y luego le dice, a ver, explícame, amigo, ¿quién eres tú? ¿Hiciste la oración del pecador? ¿Acaso sabes de asistencia? A ver, vamos a ver la doctrina de la justificación. Vamos a ver la doctrina de esto. Vamos a ver todas estas cosas. Tienes que saberlas, ¿no? Porque vas a entrar al cielo. Y esta persona solamente lo que dice es, el que estaba clavado en la cruz me dijo que podía venir aquí. ¿Y puedo entrar? No se necesita ser muy inteligente para venir a la salvación, es solamente mirarlo. Y cuando lo mires, hermano, tu corazón cambia. Viene esta oración del pecador, no te la tienes que saber, pero viene esto, tengo que arrepentirme de esto que hice, tengo que arrepentirme de esta maldad, y se te empiezan a abrir los ojos, hermano, ante esto.
Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, y vean que yo soy Dios y no hay más. Entonces, quisiera orar por esto. Si hay personas aquí que no han venido al conocimiento de Cristo, no te voy a decir que ores después de mí, solamente te voy a decir, Cristo murió por ti en una cruz. El pecado te aparta de Dios, pero ahora tenemos acceso a Él por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Solamente míralo. Sí, tienes pecado, sí, pero míralo. Está clavado ahí en la cruz por todos tus pecados. Ya no hay más condenación para los que están en Él. Así que vamos a orar. También quisiera orar por todos los demás también. Señor, Padre, trae convicción de pecado y de juicio. Que podamos conocer en verdad que tú llamas a arrepentirnos de nuestro pecado. Que podamos conocer en verdad que tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Señor, así que te pido por mis hermanos y por los que están aquí, Señor, que no te conocen, para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a conocerte verdaderamente, Señor, si es el caso. Señor, muévete en la vida de ellos, que puedan ver más hermoso tu santidad, Señor, que el mundo, en el nombre de Jesús. Trae revelación, Espíritu Santo, tú que convences de pecado y de juicio, Señor venidero. Dios, muévete, Espíritu Santo, aquí en ese lugar. Revela tu gloria. Y también, Señor, por nosotros, los que te hemos conocido. Yo oro, Señor, por santidad en tu iglesia. Padre, tú nos llamas a la santidad. Tú nos llamas a arrepentirnos de nuestro pecado constantemente. Señor, nos arrepentimos hoy de nuestro pecado. Perdónanos de nuestra maldad y ayúdanos a estar firme en ti. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande en misericordia para con nosotros, porque no merecemos tanto perdón, Dios, pero viene tu amor constantemente y viene otra vez tu amor, Señor. Gracias porque no nos dejas, Señor, sino que vas a seguir perfeccionando esta obra cada vez más y más a través del arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.